el Cristo que vino a buscar lo perdido. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, acuérdese, Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 y último: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, ya se siente la Navidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O solo yo? Mira, ahorita yo no sé quién está cocinando, que hasta aquí se siente el olor. Pero ya el ambiente, ¿verdad? Usted va por las calles y usted ya mira las casas con luces. Ya, mira, aquí ya decoraron también, muy bonito la decoración de este año. Hasta un pesebre me encontré, lo agarré y lo traje por aquí, ¿verdad? Y no me regañan. Pero la Navidad ya está en el ambiente. La Navidad ya está. Las luces nos recuerdan la Navidad, los regalos, las reuniones familiares, reuniones de amigos. Hermanos, pero en el cielo, la Navidad significa algo mucho más profundo. Dios moviéndose en dirección del ser humano. Porque aquí se nos ha enseñado que la Navidad es otra cosa. Es la comida, son los regalos, todos estamos esperando que alguien nos regale algo. Pero para Dios, el significado de la Navidad es algo más profundo. En Canadá, hermanos, muchas personas tienen de todo. Tienen trabajos, ropa de invierno, apartamentos, casas, seguridad. Hay de todo, que hasta nieve tenemos. Y harta, dicen. Pero aún así, ¿sabe qué? A pesar que hay de todo, hay muchos corazones que están perdidos, que están confundidos. Hay corazones heridos, personas que están vacías, a pesar que este país lo tiene todo y que la inmigración puede darnos aparentemente una vida nueva. Solo Cristo puede darnos un corazón nuevo. Solamente Cristo. Cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, estaba explicando el verdadero significado de la Navidad. Porque, hermanos, tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que tenerlo bien claro. Mire, si usted me pregunta a mi pastor, ¿por qué no tuvimos el culto el 24? Porque, mire, yo todavía estoy diciendo, a saber si van a aparecer unos 2 o 3. ¡Ay, con los 2 o 3! ¿Sabe por qué? Porque, mire, si el 24 es Navidad y la celebramos, la verdadera celebración de la Navidad es Cristo, hermano. No es tanto que usted la pase con su familia, es chévere pasarla en familia. Para mí es una de las mejores temporadas. Yo quisiera tener a todos mis familiares que ahorita están regados en Estados Unidos, pero no puedo. Y ahora yo entiendo, ¿verdad? Con el pasar de los años, con conocer la palabra del Señor, que la Navidad no es que si yo ando un buen traje, un buen regalo, porque la Navidad es
Cristo. Es Cristo. Dios vino a buscarnos porque, mire, no podíamos encontrarlo por nosotros mismos a Él. No podíamos. Dice Génesis 6:5 que el ser humano está inclinado a hacer lo malo por naturaleza. Por naturaleza nosotros estamos inclinados a lo malo. Entonces nadie puede decir, no, es que yo, ¿verdad? Yo busqué al Señor. ¿Cómo no? El Señor nos ha buscado a nosotros. ¿Por qué está la iglesia ahorita, todos los que estamos aquí? Porque el Señor nos buscó. Porque el Señor tuvo misericordia. Entonces, la verdadera razón de la Navidad es que Dios se hizo hombre y nos vino a buscar y a salvar. Cómo cambia, ¿verdad? La razón. Por eso es que yo le decía que galán hubiera sido, tal vez el otro año lo podemos hacer, que el 24 tengamos el culto tipo 5 de la tarde, de 5 a 7. Póngale usted ahí unas 2 horitas, de 5 a 7 o antes o después. Allá en Vancouver nosotros teníamos el culto 24 de 8 a 10 de la noche. Se esperaba que todos ya hubieran ido a la casa, hubieran compartido con su familia, hubieran comido rico y después a celebrar al que de verdad, supuestamente, le estamos celebrando la Navidad, ¿o no? Porque es a Cristo, hermano. Es a Cristo. Pero primero Dios lo podamos hacer un día. Dios vino a buscarnos porque no podíamos encontrarlo por nosotros mismos. Hermanos, hace un par de años atrás hubo una noticia aquí en Canadá que un niño se perdió mientras andaba jugando. Y se perdió justo cuando se vino una tormenta de nieves. ¿Cuántos han estado en una tormenta de nieve, hermano? Hace la semana pasada que cayó nieve, exactamente a mí me acababan de ir a recoger Mabel con la suegra, los niños, después del trabajo. Y cuando ellos llegaron, ¿verdad, suegra? Se vino, pero mire aquello como que estábamos en el Polo Norte. Y ahí nomás estábamos, ahí por la Appleby. Hermanos, se vino aquello, pero que no dejaba ver. Muchos carros se hicieron hacia la orilla porque aquello venía con fuerza, con viento y la nieve. Pues resulta que aquí en Canadá una criatura salió a jugar y, hermanos, en una de esas tormentas se perdió el niño. Y cuando sus padres se dieron cuenta, los padres comenzaron a buscarlo y no podían, no lo encontraban. Fueron al pueblo donde sucedió todo esto y con la gente del pueblo comenzaron a buscarlo y no lo encontraban hasta que a alguien se le ocurrió algo. Hagamos una cadena humana. ¿Saben lo que es una cadena humana? Es que todos se ponen en línea y se toman de las manos y todos van al mismo tiempo. Y van, como era una tormenta y como era nieve, iban con los pies viendo a ver si lo encontraban tirado al niño por el frío que había también. Pues allá como a la media hora, alguien gritó, ¡hey, aquí hay algo! Dijo así, se agachó y era el niño que estaba en forma de conchita, ¿verdad? Por el frío se había quedado ahí. El niño logró sobrevivir. Alguien dijo, ¿por qué no hicimos esto antes? Si antes de buscarlo lo hubiéramos encontrado mucho más rápido. Hermanos, el niño por sí solo no hubiera encontrado a los adultos. Los adultos tuvieron que ir a buscar al niño para salvarlo. Usted por sí solo no hubiese podido encontrar a Cristo. Cristo tuvo que venir, ¿verdad? Nacer para poder salvarnos y rescatarnos de este mundo. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Hermanos, Navidad es Dios caminando hacia nosotros. A través del frío de nuestra vida, a través de nuestro pasado, a través de nuestro pecado, a través de lo que fuimos. Él caminó, Él vino a este mundo para darles vida y salvación. Solamente en el Señor, hermanos. Él vino a buscarnos porque estábamos lejos. Lucas 19, del 1 al 4 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, mire, este señor era tremendo usted. O sea, él no solo era publicano, era jefe de los publicanos. ¿Usted sabe lo que era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos.
Era tremendo. ¿Por qué digo que era tremendo? Porque no eran como los que ayudan con los taxes hoy en día. Este señor, el trabajo de ellos era, ¿verdad?, trabajar para los romanos, que los romanos eran enemigos de los judíos porque los habían conquistado y ellos, con tal de tener, ¿verdad?, mayor ingreso, trabajaban para los romanos, exigían a los judíos, a su mismo pueblo, a su misma sangre, le exigían que pagaran impuestos y ¿sabe qué? Les cobraban más de lo debido. Entonces los judíos no podían ver a los publicanos. Y este Zaqueo no solo era publicano, sino que era el jefe de todos los que estaban ahí. Se puede imaginar usted qué tanto odio le tenían. Entonces, Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hermanos, Zaqueo era pequeño, pero los árboles, estos árboles de sicómoro, allá en Israel, hermanos, el día que usted vaya, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que son grandes, suegra. Esta suegra es vaga, ella ha andado por todos lados, usted, ¿verdad? Hermanos, esos árboles son impresionantes. A nosotros nos llevaron allá en Israel a que pudiésemos verlos. Y son impresionantemente fuertes y altos. Zaqueo estaba lejos de la gente. Zaqueo estaba lejos de la fe. Zaqueo estaba lejos de la verdad, porque la verdad es Cristo. Zaqueo estaba lejos emocionalmente. Zaqueo estaba lejos moralmente. Pero ¿sabe qué? Jesús fue donde estaba Zaqueo. Hermanos, ¿dónde estaría usted si Cristo no lo hubiera encontrado? Si no hubiese ido, ¿a dónde estaría? ¿Qué fuera de su vida? ¿Qué fuera de su vida sin el Señor? ¿Qué fuera? Hermanos, mire, Jesús no espera perfectos, hermanos. Porque este es el vivo ejemplo de que Jesús fue a buscar a una persona odiada en la sociedad en esos tiempos. Jesús no espera perfectos. Él sale a buscar personas rotas, personas que están necesitadas, personas que necesitan ser salvas. Por eso, querido hermano, mire, tenemos que sacarnos de la cabecita la idea que en la iglesia hay gente perfecta. Si usted es de las personas que usted dice, yo voy a la iglesia porque ahí hay gente perfecta, mire, usted de verdad que está equivocado. La única gente perfecta, ¿sabe dónde está la iglesia perfecta? Está en el cielo. Allá está, los cristianos que ya se nos adelantaron. ¿Qué es lo que hay aquí, hermanos? En esta iglesia y en otras iglesias, gente siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Porque aquí, hermanos, en esta y en muchas iglesias hay gente que cojea. ¿Ya ha oído esa frase? ¿Qué significa? Es que, ¿verdad? Que cojea es que tiene algo de donde agarrarle. Que cojea es que tiene, ¿verdad?, sus cositas ahí escondidas. Hermano, aquí todos somos igual, comenzando desde aquí para allá. Mire, ¿verdad? Aquí solo Belén la tenemos ahí, ¿verdad? Cuidadito, por favor. No me le hagan nada a la Belén. Pero de ahí, hermanos, todos. Entonces usted no puede venir y exigirle a otro que por qué no se metió a discipulado, que por qué no fue a servir. Hermano, primero hagamos nuestra parte. Si usted ve que alguien está fallando, hermano, en lugar de criticarlo, póngase a orar por esa persona, hombre. Ore. Yo he cometido errores. Un día estábamos ahí en Vancouver y una familia que tenía como 3 meses de estar, hermano, yo saliendo del culto, me llamaron los diáconos a que fuera a ver algo al parqueo. Y cuando salgo, el hermanito estaba con un gran cigarro, mire, después del culto. Y yo dije, este señor, y me salió lo religioso, pues. Este viejo que no cambia, que no sé qué, que usted no es cristiano. Yo no lo dije, lo pensé. Y lo digo aquí porque, hermano, ¿y cuánto no hemos hecho eso, pues? Hermano, mire. Y resulta que los diáconos me van a decir lo mismo también. Allá está el hermanito aquel, mire.
Y ahí me reprendió el Señor a mí. Y yo dije, bueno, ¿y yo? Que soy Dios, pues. Hermano, le dije yo, oremos por él mejor, hombre. Oremos. En lugar de estar viendo la viga en el ojo del otro, vea la suya. Oremos por ellos. La iglesia tiene que orar. Si usted sabe que alguien está fallando en algo, mire, hermano, no haga el papel de Dios. Perdóneme. Ore por esa persona. Haga una lista de oración, ¿verdad? Ore por esta iglesia para que poco a poco el Espíritu Santo que está en nosotros nos vaya guiando, nos vaya redarguyendo y nos vaya transformando a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, pues. Ojo, no le estoy dando libertad de que vaya a seguir haciendo, porque no se trata de eso tampoco. Se trata de que podamos nosotros reconocer que así como Cristo buscó a Zaqueo, nos buscó a nosotros también. El Señor nos buscó. Por eso, mis hermanos, en Navidad no celebramos que nosotros fuimos a Dios, sino celebramos que Dios vino a nosotros. Juan 1:14 dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de ¿quién? De Cristo, y habitó entre nosotros. Mire qué lindo. Dios habitó entre nosotros. ¿Para qué habitó entre nosotros? Porque nos fue a buscar. Él fue a buscar. ¿Y a qué? Y a salvar. Teníamos que ser salvos. Por eso, hermanos, hace unos minutos ¿qué estábamos haciendo? Reconociendo que Cristo nos salvó. Eso es lo que estábamos haciendo. Pastor, ¿y hasta cuándo vamos a hacer la Santa Cena? Dice la palabra que hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta entonces, el Señor habitó entre nosotros. Hermanos, Cristo te busca en Canadá. Cristo te busca en tu rutina diaria. Cristo te busca en tu soledad. Cristo te busca en tus luchas. Cristo te busca en tus temores. Cristo está buscándote. La pregunta es, ¿está prestando atención usted al llamado de Cristo? ¿Le está prestando atención? Hermanos, es una buena sugerencia que el 24, cuando usted vaya a compartir con su familia, usted pueda recordarle a su familia que la Navidad no es de ese viejo panzón que se viste de rojo. Que usted le diga a sus hijos la verdadera razón de la Navidad. La verdadera razón de la Navidad no es ese invento de ese señor barbudo. No. La verdadera razón es que nuestros hijos conozcan que el Dios que nos salvó a nosotros también los puede salvar a ellos. Esa es la verdadera razón. Él vino a salvarnos porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso vino Él. Por eso. Yo estoy dando discipulado los días jueves a unos hermanos de México, les cuento. Llevo un mes ya, ¿verdad? No lo había dicho porque creí que no se iba a concretar, pero ya llevamos un mes dando discipulado por videollamadas. Y en esta semana salió unas preguntas, porque me hacen unas preguntas, hermano, diciéndome de que como ellos habían sido bautizados pequeños, no necesitaban recibir a nadie para poder ser salvos. Entonces yo le dije, perdóneme. Si fuera así, ¿cuál era el sentido de Dios de mandar a su hijo a morir en una muerte tan trágica, tan horrible como murió Cristo? Si con un bautizo de que ustedes lo bautizaron chiquito, ¿verdad? Pequeño y ya se acabó, pues, ¿para qué? ¿Qué hacemos a Cristo, digo yo? ¿Dónde lo metemos? Pero Dios mandó a su único hijo por amor a salvarnos y rescatarnos, porque mire, el único sacrificio que Dios aceptó, según la palabra, era el de Cristo. Era el de Cristo. Él vino a salvarnos porque no podíamos salvarnos a nosotros. Lucas 19, 5 al 7 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, es necesario que yo pose en tu casa. Hermanos, Jesús no solo miró a Zaqueo,
sino que lo llamó por su nombre. Él sabía quién era Zaqueo. Jesús no solo lo llamó, sino que le ofreció salvación. Jesús no solo lo invitó, sino que entró a su casa. Fíjense que teológicamente se habla de que cuando se menciona la palabra casa, se está mencionando, es una manera simbólica de poder ver de que la invitación era de que Jesús iba a entrar a su vida, a la vida de Zaqueo. Hermanos, salvar significa rescatar. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿de qué? De muchos. Y esos muchos somos nosotros. Y de esos muchos todavía falta gente de afuera. Falta su familia, faltan amigos, faltan compañeros. De esos muchos. ¿Y cómo van a conocer de que necesitan de ese Salvador si no les hablamos? Salvar significa rescatar. Salvar significa restaurar. Hermanos, necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Y una de las cosas que al ser humano le cuesta aceptar es eso. Reconocer que necesitamos ayuda. Gloria a Dios por los psicólogos. Gloria a Dios. Yo intenté estudiar psicología hace muchos años. Creo que es una buena carrera, pero no está sobre Dios. No está sobre Dios. Dios es primero. Dios es todopoderoso. Salvar significa levantar al caído. Salvar significa perdonar. Salvar significa transformar. Hermano, yo sé que, mire, la palabra perdonar es bien difícil. ¿Cuántos se acuerdan de los que están desde el año pasado que yo prediqué acerca de una predicación perdonando como Cristo nos perdonó? Y hubo gente que al terminar el culto se me acercó, así como prediqué la primera vez esa misma predicación allá en Vancouver. Porque yo le dije, miren, los cristianos debemos de perdonar como Cristo. Eso enseña la Biblia. ¿Cuesta creerlo? Cuesta creerlo. Pero Dios lo manda. Y si yo soy hijo de Dios, y si yo soy discípulo de Cristo, debo de obedecer. Y el Señor vino a levantar y a perdonar, a que seamos sus discípulos. Y yo les puse un ejemplo. Y se lo voy a decir, no lo traía en el sermón. Usted me puede decir que usted no puede perdonar a nadie cuando el Señor nos perdonó a nosotros, porque todo lo que le hicieron fue su culpa y la mía. ¿Cómo así? Hermano, yo entiendo, de verdad no soy tan de que usted está lastimado o lastimada por algo que pasó en su vida. Y yo puse mi ejemplo, que a mí a la edad de Luquitas, mi hijo ya lo vio en 9 años, a mí un profesor me quiso violar. Y no una vez, varias veces. Y era cristiano. Y yo lo miraba ya más grande, y yo cuando lo miraba, me daba una cólera que yo llegué a adolescente y yo decía, un día me voy a desquitar. Y a mí quien me quitó todo eso, ese dolor, esas cicatrices, fue conocer a Cristo. Y no fue de la noche a la mañana, no es un proceso, hermano, un proceso. Entonces yo hoy entiendo que el Señor me dice que perdone como Él perdonó. Si Él cargó los pecados suyos y míos. Él no tenía que haber ido a la cruz y lo hizo. Y nosotros vamos a decir que no podemos perdonar. Tal vez en este momento usted está muy sufrido y por eso lo dice. Pero le quiero decir algo. Tarde o temprano lo tiene que hacer. Porque el Señor, nuestro Dios, Él dio el ejemplo en la cruz. Él pudo haber dicho, no, ¿y yo para qué voy a ir a la cruz? Si yo soy Dios. No, hombre, que vaya aquel, mira, si hasta falta, ni va a la iglesia, ni ofrenda, ni sirve. Y podría sacarnos todos los trapos al sol. Pero no lo hizo.
Dice la palabra que se quedó callado. Dice que fue a la cruz como siervo humilde, manso, y soportó los clavos en sus manos, y soportó el clavo en sus pies, y soportó la corona puesta que le desgarraron su frente, esas espinas que llevaban ponzoña, que cuando se incrustaron en su cabecita, no solo era dolor, sino era un ardor terrible. Y al final todavía le abren su costado para ver si estaba vivo. Y el Señor termina diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podemos decir nosotros, es que yo no perdono a fulano porque no me saludó hoy, fíjese. No, ya estamos grandes todos los que estamos aquí, somos adultos. Allá está escuela bíblica con los niños que están aprendiendo. Pero nosotros aquí ya somos adultos. Tenemos que amarnos y perdonarnos. Yo le digo, si usted es cristiano, pues si no es cristiano, usted esto no lo va a entender. Pero si usted es un cristiano, usted, hermano, y ojo, que perdonar no le estoy diciendo que, ¿verdad?, que van a hacer together y que van a ir a comer juntos. No, perdónenlo, ¿verdad? Guarde su distancia, pero sane su corazón. Porque cuando uno no sana su corazón, uno no avanza. Ahí anda cargado, vive frustrado, ¿verdad? Pensando cómo Dios se va a vengar. No, hermano, si Dios nos mandó. Por eso el pueblo de Israel no entendió que Jesucristo era el Mesías. Porque el pueblo de Israel esperaban a un gran, ¿verdad?, gladiador, ¿verdad?, con espadas y un gran ejército y su cuerpo lleno de armadura para defenderlos de la opresión romana. Pero el Señor dijo: cuando te den en una mejilla, pon la otra, hombre. Pon la otra. Hermanos, el Señor vino a salvar, a rescatar, a restaurar, a levantar, a perdonar, a transformar. Y mire, el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado quiere separarnos, el pecado nos rompe y nos confunde. Pero Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, vino a sanarnos, vino a darnos una nueva vida. Si bien es cierto que Cristo vino a salvarnos, hermanos, fue para que también seamos santos con Él. No importa, hermanos, en esta tarde cuán lejos estemos del Señor. Si Él nos está llamando es porque está listo para salvarnos. Porque Él vino a transformarnos para su gloria. Mire lo que le sucedió a Zaqueo, 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya estaban en la casa. Aquí ya estaba el Señor Jesús en la casa. Puesto en la casa de Zaqueo, le dijo, ¿verdad? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y era rico, acabamos de leer que era rico. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ojo, no porque iba a dar su riqueza, hermano. No, aquí no le vamos a hablar de eso, no. En otras iglesias hablan de sacar pisto, aquí no. ¿Sabe de qué estaba hablando Cristo? Cristo estaba viendo su corazón y su mente. Estaba viendo arrepentimiento. Porque una persona arrepentida hace cambios. Una persona que realmente perdona no te va a seguir viendo mal, como yo conozco ciertas personas, no de esta iglesia, que dicen, no, yo perdoné. ¿Y qué te hicieron? Ah, no, si me hicieron tal cosa, perdoné. Ay, pero yo a esa persona, uy, ojalá no me la encuentre en el camino. No has perdonado. No has perdonado. Perdonar es que usted se pueda comer, mire, sus frijolitos tranquilo. Perdonar es que usted ya, bueno, hay que ver cómo le va a la persona. Total, ¿sabe qué? Tenemos a un Dios que nos defiende. Total, lo que nos hacen a nosotros, tenemos a un Dios que va a pelear por sus hijos. Entonces, Zaqueo le dijo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hermanos, la verdadera prueba de que Jesús entró en Zaqueo fue su cambio. Zaqueo devolvió lo robado, restituyó, bendijo a los pobres, renunció a su vida pasada. Hermanos, Navidad no solo es nacimiento, es transformación también. Es transformación. Y este mes, yo no sé si a ustedes les pasa que uno le agarra de meditar qué es lo que ha hecho en el año, ¿verdad? Y uno dice, ay, en enero de este año yo me propuse tal cosa y ya me quedan un par de días y no lo terminé. Hay mucha gente que comienza como a meditar qué fue el año. Hermanos, yo creo que lo primero que debemos de meditar no es tanto en lo profesional ni lo emocional, sino en nuestra relación con Dios. Yo creo que sería bueno estos días que faltan del año que comencemos a hablar con Dios y preguntarnos, ¿seré que he avanzado en el crecimiento espiritual? ¿O sigo siendo el mismo o peor de como Dios me llamó cuando fui a la iglesia? Yo creo que es un buen tiempo para que meditemos. Porque si antes éramos mal hablados, desbocados, que solo malas palabras, se esperaría que hoy digamos menos. Si antes nos gustaba andar trasnochando, pues se esperaría que hoy sea menos. Cristo no solo vino a perdonar, iglesia, sino a hacer nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se esperaría que todos, ¿verdad, hermanos?, estemos siendo transformados. Que nuestra familia vean el cambio. Que nuestros hijos vean el cambio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque cuando Cristo entra a una vida, entra luz, entra verdad, entra propósito y cambio real. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? El nacimiento. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque aquel niño que nació en un pesebre vino con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. No vino solo a nacer, vino a rescatarnos. No vino solo a aparecer, vino a redimirnos. No vino solo como un bebé, vino como Salvador, Señor y Rey de Reyes. La Navidad, hermanos, es la evidencia del amor de Dios moviéndose en la Navidad, en la vida de la humanidad. Independientemente si Cristo no nació en diciembre, independientemente si se celebra o no la Navidad, hermanos, los cristianos celebramos que Dios se despojó por amor de usted y por amor a mí. ¿Para qué? Para salvarnos de una condenación eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias porque así como miraste hacia arriba para encontrar a Zaqueo, llamándolo por su nombre, entrando a casa, cambiando la vida, aún lo sigues haciendo. Señor, ayúdanos a reconocer que necesitamos de tu favor. Quizás más de alguien aquí en esta tarde se encuentre perdido en un pasado frustrante, perdido en sus emociones, perdido en sus decisiones, en su pecado, en su soledad aquí en Canadá. Quiero recordarle que Cristo vino a buscarlo también. Porque si Cristo vino a buscarte, hay esperanza, hay vida, hay futuro, hay salvación. Porque Él hace todas las cosas, las hace nuevas. Si usted está aquí con nosotros, así con su rostro inclinado, oremos al Señor. Señor, gracias una vez más
no era, Señor, no era necesario, o sea, no merecíamos tanto amor. Pero tú, Señor, en obediencia al Padre, y para salvarnos y rescatarnos, fuiste a la cruz. Gracias. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, nos transforme, nos diga qué cosas debemos de mejorar. Que hoy, en este mes de diciembre, podamos recordar que la verdadera razón de la Navidad es que Dios se hizo hombre para salvar y buscar lo que se había perdido. Ponemos esta semana en tus manos, Señor. Oramos por el enfermo, oramos por los misioneros, oramos por cada familia que está en esta tarde representada, para que tú nos proveas, nos bendigas y tu presencia nos acompañe lo que falta del año y el próximo, y nos acompañe hasta que tú vengas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Acompáñeme a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.